Israel bombardea Qatar. Ataque directo contra la cúpula de Hamás en Doha. Hola a todos, bienvenidos a Bellum Artis, actualidad militar y geopolítica. Hoy vamos a hablar de un suceso que, si me lo llegan a decir hace unos meses, no me vendría a la cabeza. Un ataque aéreo, un bombardeo, no sabemos si con F-35 o F-15 o algún dron, a un edificio en la capital de Qatar, en Doha, y como objetivo una asamblea, una reunión de la élite de Hamas, que supuestamente estaban viendo su aprobación o no de la última propuesta de Trump. Vamos a ver qué ha pasado y las posibles consecuencias que tenga esto, y también ver un poco lo que está sucediendo en Oriente Medio con la ayuda de nuestro amigo Mariano López de Miguel. Hola Mariano, ¿qué tal? Hola Paco, muy buenas tardes. También muy sorprendido por esta última hora que a mí, como te comenté antes de empezar el programa, me dijo nuestro amigo común, estrategias militares. Me quedé bastante alucinado, la verdad. Ah, bueno, no, a mí me lo dijo Juan Carlos. La estrategia no me lo Ah, mandó. yo es Un que no saludo. pude, no pude ver el WhatsApp y Sí, sí, demás, sí. todavía Sí, estaba sí. en el trabajo terminando un par Eh, de cosillas, pero sí, Tengo sí. que mirar si me lo dijo. Una cosa interesante es esto. Rompe un poco, ¿no? Las reglas del juego, que ya están rotas hace tiempo, ¿no? Por desgracia, en este mundo en el que no hay reglas de guerras, no hay declaraciones de guerra, se atacan países sin declaración de guerra. Estados Unidos también hizo lo suyo en su momento con los drones y los ataques selectivos en territorio de países que no son, digamos, enemigos, sino que tienen un grupo terrorista dentro. Atacas un objetivo de ese grupo terrorista dentro de ese país y no te hace falta declaración de guerra al entrar en ese territorio, ¿no? Lo digo porque al final es parecido a los ataques que hace Estados Unidos con sus drones Reaper en territorios de terceros, ¿no? No ataco el país, ataco a un terrorista que está en ese país, ¿no? Esto que está haciendo Israel es muy parecido, lo único que en este caso, en Doha, en Qatar, jamás no está como un grupo, digamos, terrorista encubierto, sino que casi tiene su sede oficial ahí. Eso es, porque, bueno, hemos de decir que en un principio, bueno, yo lo que he visto de información parecía que el actual líder político del Politburó de Hamas había muerto en este ataque. Khaled Mesal, por lo que he podido comprobar a posteriori, parece ser que no. Ya intentó ser asesinado por el Mossad en el año 96 en lo que se llamó el bluff del ataque con veneno. Dos operativos del Mossad con pasaportes canadienses le intentaron envenenar inoculándole con un spray en el oído, un veneno que iba a acabar con él. Se le localizó, se le detuvo por parte de la policía y de la Guardia Real jordana, y de aquella el rey Hussein, que seguía vivo, hablamos del año 96, 97, no recuerdo bien, dijo a Netanyahu, ya de aquella primer ministro, tras ganar las elecciones a Simón Pérez, que inmediatamente daba lo que era el antídoto o se rompían relaciones diplomáticas. Acaban de Mm. firmarse pues escasamente 2 años y medio antes. Esta situación es harto parecida porque, si bien no estoy seguro si Qatar ha firmado los acuerdos de Abraham, pero ya no es solo representación comercial en la capital, en Doha. Hay, pues bueno, oficinas de relaciones a bajo nivel, pero estaban presentes. Y es cierto que, como comentaba, jamás se traslada de Amán a Damasco. En Damasco posteriormente no rompen con Assad, sino que tampoco apoyan de una manera explícita lo que fue la revolución de 2011, perdón, pero Assad dijo, ¿qué estáis haciendo? Mesal le comenta y Hanille que formase un gobierno tecnócrata con un, por lo menos, primer ministro islamista o dentro del integrismo suní, y que así poco a poco se podrían acallar quizá algunas voces.
Assad no cede y expulsa a Hamas, que desde el año 2017-18 pues está en Doha, en Qatar. Y tiene unas oficinas de representación, como también lo tuvieron, y esto hemos de decirlo, los talibán durante mucho tiempo. Recordemos el acuerdo de Doha de 2020, por esta época, por la cual el repliegue de Estados Unidos empezaría de inmediato. Siempre se echa la culpa del desastre de repliegue estadounidense y occidental a Joe Biden, el que lo firmó fue Trump, ¿no? Pues ahora volvemos a una especie de pasado reciente en el cual todos estos acontecimientos pues, van a hacer, quizá, una vez más, tambalearse el equilibrio de, vamos a llamarlo, alianzas en Oriente Medio. Las alianzas con Israel fueron principalmente una diplomacia de vacunas, ¿no? En la época del COVID. Doha admitía por una parte, no al 100%, los acuerdos de Abraham, o el Tratado de Abraham, y luego, pues posteriormente, pues llegarían a relaciones diplomáticas. ¿Ahora qué va a pasar? Pues poco lo sabemos. Es como lo que bien has indicado, Paco, lo del ataque de Estados Unidos con drones Reaper, etcétera, a lo que eran las áreas tribales pakistaníes, con la diferencia que ahí es verdad que Islamabad no tenía quizá control territorial al 100%, se llamaba las fronteras federalmente administradas, pero tenían un grado de autonomía bastante alto, y aquí estamos hablando de la capital de un país, pues, aliado hasta cierto punto de Occidente, a pesar del embargo que sufrió de 2017 al 21, en el cual, pues, las consecuencias a corto plazo diplomáticas van a ser muy puñeteras. Bueno, importante que ya se confirma, ¿no? Según AFP, que Estados Unidos estaba informada previamente al ataque. Lo dicen ya funcionarios de alto nivel, que había una información previa. Eso significa información y yo creo que también autorización. Esto hay que recordarlo, que venció un ultimátum que había Estados Unidos, establecía un ultimátum, no sé si ya vencía o estaba a punto de vencer. Lo extraño es que estaban viendo si hacían caso o no al último ultimátum de Trump sobre la entrega de rehenes, porque hay que recordar que rehenes vivos sigue habiendo. Hace poco mostraron a dos en un coche metidos eh, vivos y no hace mucho, como hace 20 días, a otro que estaba en un túnel y fueron subiendo vídeos de esa persona durante Cavando su varios tumba, sí, días sí, o seguidos, haciendo cavando cuenta su que cavaba tumba. su tumba, sí, sí. Lo que me llamó la atención son esos dos que coincide también hoy esto, claro, esto hay que ver todo lo que está sucediendo con el inicio de operaciones terrestres a gran escala por parte de Israel. Habían enviado ya los avisos, digamos, en papel, ¿no? Lanzando en papel sobre Gaza City, que se fueran a la zona sur, y viene este ataque, ¿no? Que parece descabezar la posible firma del acuerdo. O es un aviso para los que están en Gaza que firmen el acuerdo, aunque los que están fuera no lo quieran firmar. Es decir, claro, esto es complicado, ¿no? Porque una cosa son los que están aquí, muy tranquilos, que pueden tener decisiones muy extrañas, y otra, los que están combatiendo, que pueden tener también sus propias decisiones contrarias a los de Qatar. Es decir, claro, Israel puede pensar que atacando esto puede haber una respuesta eh, más buscadora de la paz por parte de los que están combatiendo, o no quiere que haya esa respuesta también y acaba con los que pueden darla. Claro, esto hay que ver Totalmente. cómo se interpreta esto, ¿no? Es decir, ¿dónde están los halcones de Hamas? ¿En Qatar o en Gaza? Pues ahora mismo es que encima debe haber una divergencia, ¿no? Porque lo que se llama la rama política, Politburó. Es curioso, me hace gracia tener que llamarlo Politburó cuando lo asocio siempre al mundo asambleario socialista, etcétera, ¿no? De posterior a la Segunda Guerra Mundial, pero se llama Politburó de Hamas, es así. Lo han dicho todos los autores que lo han estudiado. Y en este caso, lo que queda de rama militar en Gaza, pues son las brigadas más combativas, ¿no? Las brigadas de Izzedine al-Qassam. Aquí puede pasar lo contrario. Quizá la rama política, efectivamente, hasta ahora muy tranquila, entre comillas, en Qatar, diría, bueno, podemos prolongarlo un poco más e intentar tirar de un resorte político. Y la rama militar, por el contrario, dirá, estamos combatiendo aquí, hay que firmar algo ya porque hemos sido derrotados. Muchos dicen que van a continuar luchando hasta el final. Habrá esa doble dicotomía, divergencia. Muchos se darán ya por muertos y dirán, bueno, pues a todo lo opuesto, pues luchamos al final. Otros dirán, hay que alcanzar un acuerdo lo más rápidamente posible, habida cuenta del bombardeo israelí que ha destruido varios edificios en Ciudad de Gaza de una manera brutal. Vamos. Claro, esto todo coincide, ¿no? Con lo que pasó también ayer, que fue, según Netanyahu, la causa de que haya sido hoy el ataque, que es el ataque por dos palestinos armados a una parada de autobús con la muerte de cinco
civiles israelíes, entre ellos uno de origen español, es decir, un Sí, de español Melilla. Sí, de sí. Melilla, sí, sí. Estaba, creo que estudiando para ser rabino, si no me equivoco. Sí, se había casado y por lo menos estaba buscando los papeles de nacionalidad. No sé si iba a pasar rabino, pero sí que estaba allí para la nacionalidad israelí. Pero lo importante es que la causa o el detonante, ¿no?, de este ataque seguro que estaba pensado antes, o ya estaba en el listado, ¿no?, de objetivos. Y hoy, según el Times of Israel, declaraciones de Katz, dice que Netanyahu apoya plenamente la medida, según el comunicado. El primer ministro y el ministro de Defensa consideraron que la operación está plenamente justificada, dado que este liderazgo de Hamas fue el que inició y organizó la masacre el 7 de octubre. Y hablan también, lo que viene ahora, y desde entonces ha continuado llevando a cabo ataques asesinos contra Israel y sus ciudadanos, incluyendo asumir la responsabilidad por el asesinato de nuestros civiles en el ataque de ayer. Y claro, ahora viene el tema, ¿no?, de cómo se pudo hacer esto. Es decir, cómo hay gente preguntando, ¿no?, cómo sobrevolaron países aliados, como Estados Unidos o el escudo defensivo de Qatar, que se hablaba que tiene un escudo potente. Si no recordamos mal, hay bases estadounidenses también en Qatar. Pudo pasar un misil o pudo pasar Un dron o un avión, claro, sí, sí. sí, yo creo que a lo mejor no ni pasó el avión, sino que se lanzó desde lejos el misil, como Podría ya ser alcance, a habrá, ver, desde claro. Israel pueden llegar perfectamente cualquier tipo de Sí, misil sí, a ver. O balístico hacia Estados Unidos. Sobrevuelan Jordania un Que poco es un y... aliado también, sí, 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 de Sí, sí. Israel. De todas formas, pues sí, lo que has dicho es muy interesante y es cierto, lo de que hay bases estadounidenses en Qatar. Hubo reticencias, pero hemos de recordar que en el año 2017, cuando llega Trump en su primera administración a Arabia Saudí para firmar el contrato, creo que era del $1 trillón en armamento, hay una foto de él tocando una maqueta del mundo junto al, creo que era el príncipe Mohammed bin Salman, el rey Salman, perdón, de Arabia Saudí, y también junto a Del Fattah el-Sisi, y al día siguiente de firmar ese contrato del siglo del armamento, pues rápidamente se establece un embargo sobre Qatar. ¿Por qué? Debido a la compra de gas licuado iraní, esas buenas relaciones con el régimen de los ayatolá, a pesar de ser un país árabe y sunita, una de las monarquías de petrodólares, y sobre todo y ante todo la negativa de instalar una base militar estadounidense y permitir otra turca en un instante en el que Erdogan bueno, la administración estadounidense de Trump, sobre todo con el vicepresidente, con Mike Pence, estaba bajo mínimos, ¿no? Pence tuvo y realmente definió a Erdogan como que era un autócrata, pero Ankara respondió del peor modo, que fue empezando a establecer pues un cordón sanitario todo lo que podía llegar de Estados Unidos, ¿no? Y eso escoció mucho en Washington. Y claro, Qatar estuvo durante 3 años pues con un Producto Interior Bruto que se congeló, se ralentizaron sus exportaciones por este embargo o sanciones y su índice de vida cayó muchísimo. Empezó a recuperarse a partir de qué? Pues de una diplomacia de vacunas que la gente muchas veces me critica por ello, pero es que está demostrado por dosieres que se han visto, ¿no? Arabia Saudí, disculpad. Emiratos Árabes Unidos, también Sudán, posteriormente Marruecos, si no me equivoco, y Qatar firman en mayor o menor medida los acuerdos de Abraham, pues para que Israel, que fue uno de los primeros que pudo localizar o desarrollar una vacuna contra el COVID-19, se la suministre. Se habló efectivamente de diplomacia de vacunas. Y Qatar vuelve a redil poco a poco cuando ya empieza a haber menos eco de todos estos problemas a partir del año 2022. Se levanta el embargo, ya no está Trump, Biden visita Doha, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, ¿cómo va a responder ahora Qatar? Recordemos que ya, si no me equivoco, creo que fue también en Qatar donde una operación del Mossad en 2010 eliminó a un operativo de la rama militar de Hamas en un hotel, con la polémica de que encima habían actuado los agentes del Mossad como hicieron o intentaron hacer contra Khaled Mesal en Amán, en Jordania, ¿no? Pasaportes robados de Irlanda, Canadá y no sé si también Estados Unidos o México. Claro, crisis diplomática y el jefe de la policía acusando tanto a Netanyahu como al jefe del Mossad por aquel entonces de haber hecho un asesinato encubierto, ¿no? ¿Cómo quedará esto ahora? Pues mucho más complejo porque hemos visto que hay una violación, por lo menos de espacio aéreo, flagrante. ¿Cómo reaccionará tanto el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas si ha habido algún llamamiento o si el propio Qatar romperá relaciones con Trump? Pues no se puede saber. Y bueno,
muchas gracias a Gustavo Beidler, que le mando un saludo por certificar los 10 aviones que ejecutaron la operación. Yo veo 10 bombas, es verdad que el impacto no se ven en 10 edificios, debe ser todos en uno, pero tampoco se ve muchos restos de Claro. destrucción en ese edificio. Yo viendo eh, las imágenes, la verdad que 10 bombas en este edificio parece que o no cayeron o no generaron mucho daño. No, no veo yo aquí 10 impactos. Salvo Ujú. que, claro, que estemos hablando que haya habido 10 objetivos distintos. Gustavo, si te apetece entrar a darnos información, dímelo y mándame un mensajito aquí al móvil y te mando el enlace si quieres. Eh, Importante es entender, ¿no? Que esto no pasa tampoco si nadie quiere. Es decir, ahora está Arabia Saudí diciendo cosas de agresión a su querido vecino. Todos dicen lo mismo, pero al final hay cosas que ya a mí la retórica esta ya Hay no doble me... rasero. Hay un Jordania lo mismo, pero después está a favor de Israel en muchas cosas. Egipto habla, pero después crece su valla en Gaza, pone tanques en la frontera. Es decir, es un tema muy complejo el panorama. Es decir, una cosa es lo que dicen, otra Y otra lo cosa que lo que hacen. piensan y otra lo que hacen. Es decir, Sí. Hay una que cosa clara, que es que las monarquías petroleras del Golfo, y creo que también lo he hablado alguna vez contigo, con Gustavo, con Juan Carlos, con mucha gente, no perdonan que un país generalmente de la zona y que sea sunita empiece a tener apertura hacia Irán. A Irak no se lo han perdonado cuando, bueno, pues tras el fallo de la invasión estadounidense de 2003, acabó teniendo un gobierno casi de Teherán, es un hecho, el de Nuri al-Maliki. Tampoco perdonaron a Assad que se apoyase en Irán para la represión sobre la población cuando empezó la guerra civil siria. Y realmente no les importaba esto es como decía mucha gente, Golfo del Golfo, la población de dicha nación, ¿no? De Siria. Aquí lo que importaba era el factor de destrozar por completo, pues, un régimen, el bacista de Siria, que estaba aliado de su gran satán propio, que era Irán. Un Irán que, por cierto, seguía amenazando y amenaza a toda la hegemonía suní de la zona, ¿no? Hemos de decir que cuando llega Khomeini al poder, lo primero que hace es decir que en cada uno de los países limítrofes hay tanta población chiita y que la revolución islámica no es solo chiita, sino global, porque consideraba a los gobernantes seculares como Saddam Hussein, a Jafet el-Assad no bueno, pues por connivencia, pero etcétera, sobre todo las monarquías petroleras, pues como gobernantes apóstatas, ¿no? O desviados. Aquí se ha visto ahora y la pieza a cazar es pues justamente lo que hemos visto de Qatar. mira, justo hay una noticia que tiene que ver con un poco lo de las negociaciones, ¿no? Según el Washington Post, Lior Soroka hace una columna ahora mismo que habla con familias de los secuestrados, ¿no? Estoy temblando de miedo. Ahora mismo el primer ministro podría haber firmado la sentencia de muerte de Matam, dijo Einaf Sangauker. Otro, por ejemplo, la posibilidad de traerlos de vuelta ahora se enfrenta a una incertidumbre mayor que nunca, con una certeza absoluta. Su tiempo se acaba. Claro, esto hay que entenderlo que por un lado, si estamos ante la dinámica de Trump, de la paz a través de la fuerza, lo que está haciendo es un aviso de que si no sueltan los rehenes, les va a pasar esto a muchos más, porque Estados Unidos lo dijo. Pero claro, el problema es que cuando hablamos con fanáticos, ¿no? Es complicado también convencerles de que esto les haga entregar los rehenes. Es decir, es muy complicado A lo la mejor situación, ya porque optan pues por a tiro pasado, ¿no? Bueno, o directamente eliminar a los que queden. Es peligroso y puede hacer una escalada no solo regional. A ver, cuando hace un año y medio, creo que fue, sí, se atacó todavía lo que era la Siria bacista, aquel ataque que hubo en el consulado iraní de Damasco, que realmente era un encubrimiento de lo que podía haber de presencia de la IRGC, Fuerza Quds. El que muere en aquel instante es el jefe de la Fuerza Quds vinculante al su programa de drones, pues sabíamos que a lo que, bueno, Noam Chomsky o mucha gente llamaban o considerados por los estadounidenses lo que eran regímenes rebeldes, ¿no? O pícaros, ¿no? Rogue nations, ¿no? Y en este caso estamos hablando de un país que nominalmente tanto es aliado de Estados Unidos como no de Israel, pero que sí está llegando a unos acuerdos de paz. ¿Qué puede llevar esto? Quizá una desestabilización regional y a un mayor índice de conflictos. Recordemos que ni mucho menos ha acabado el conflicto en Siria, con su efecto derrame, menos aún en el Líbano,
no creo que se busque un frente más. Y bueno, por el momento en Yemen, salvo el asesinato hace, creo que fue una semana o 2 semanas, de uno de los líderes militares de los hutíes, o su primer ministro, pues la cosa se está poniendo caldeante, vamos, o caldeada. Un caliente, ardiendo. Sí, sí, como Pues siempre la vamos hay a... presión de vez de medio, sí. Hay un poco, voy a poner una imagen ahora del momento del ataque o de la decisión, esa típica imagen de Estado Mayor, ¿no? Otra cosa a tener en cuenta quizá es que las últimas operaciones, que son encargadas directamente por el primer ministro y el ministro de Defensa, y se ha visto, no estoy diciendo ninguna mentira, lo están comentando varios diarios, no todo el Estado Mayor, entre ellos su jefe de Estado Mayor, está de acuerdo con el rumbo que ha tomado en cuanto a ofensivas el gabinete del primer ministro. Mm, Entonces, hay disidencia interna incluida. No se quiere tampoco una ofensiva por tierra sobre Ciudad de Gaza, etcétera. Otra cosa que es que no es el comandante el jefe, el primer ministro, porque ahí nominalmente lo es el presidente de la República, aunque su cargo sea meramente diplomático, pero es el que manda en la cúpula del Ejecutivo y sus órdenes son ley. Desobedecerle, pues podría llevar a otra crisis más si no la tiene ya hace tiempo el Estado de Israel. sí, sí. Aquí esta imagen que la filtra el Shin Bet es el momento en el que el ministro de Defensa Israel Katz, el secretario militar del primer ministro, el mayor general Roman Goffman, el primer ministro Benjamin Netanyahu y el jefe del gabinete de Netanyahu, Shashi Braverman, y el jefe interino del Shin Bet, Men, que es el nombre en clave, porque siempre se llama así, Men, es el nombre que tiene, aparece en el centro de mando de la agencia del Shin Bet durante esta operación de ataque. Es interesante que hablan del Shin Bet, no del Mossad, porque el Shin Es que Bet es el si no que me tiene... equivoco, no hace, quizás me confundo, si está Gustavo conectado lo podría comentar. Me parece que por desavenencias entre el Shin Bet y Netanyahu, este último cesó al director, con lo cual estamos hablando también de problemas entre la rama militar de inteligencia y la rama civil, o de inteligencia doméstica e inteligencia externa. Vuelvo a repetir que hay muchos problemas dentro del propio gabinete de Netanyahu. El primero fundamental, que los ministros más radicalizados, como pueden ser Smotrich y Ben-Gvir, ya están diciendo de quizá abandonar el propio gabinete una vez más si no se toman en consideración sus prerrogativas. Ujú. Ahí, bueno, en el ataque, ¿no? El objetivo eran los negociadores bueno, los jefes de Hamas, especialmente Khalil al-Hayya, que es el que, digamos, heredó el puesto, ¿no? Tras los... Sí, de la Porque muerte claro, de hay que... Sinwar y demás. Mm, Ahora por lo visto, por lo que pude leer de analistas de Oriente Medio, ya medio retirados, como Abdel Bari Atwan, que sacó un libro muy bueno sobre Hamas, otro sobre Al-Qaeda, lo que ocurre es que hay una especie de función rotatoria del Politburó, ¿no? 6 meses, 6 meses, con lo que pueda quedar que ha sobrevivido tras los asesinatos selectivos, ataques de Israel, tanto en Teherán, en Líbano, incluso en Damasco, pues hace rotatorio, no tanto porque la situación lo pida, que también, sino para que no se pueda localizar tan fácilmente y así, en caso de descabezamiento, pueda haber una especie de nueva hornada de dirigentes que sustituyan a los fallecidos más rápidamente. ujú. La que tengo aquí una publicación que nos puede dar información interesante. Aquí está la imagen. Aquí, claro, la información está todo cogido entre, digamos, entre pinzas, porque unos hablan de Es que muy fallece reciente. este líder de Hamas, otros dicen que sobrevive, hablan de 2 muertos, otros hablan de toda la cúpula. Las explosiones no parecen muy potentes en la destrucción del edificio, porque puede ser perfectamente que esta gente estuviese en un búnker y la bomba haya sido antibúnker, las que hayan estallado y no hayan destruido el edificio, sino que hayan perforado dentro del búnker. Eso hay que verlo con el paso del tiempo y las publicaciones que se vayan viendo, ¿no? A ver si encuentro, perdona, que estoy ahora a muchas No te preocupes, yo pantallas. también estoy mirando un poco todo porque, Vale, claro, aquí cuando está. A ver. vi Ujú. en un principio lo de Eh, Mesal, que había muerto, sí, sí. Declaraciones en Israel. Los líderes atacados han dirigido las actividades de la organización terrorista durante años y son responsables directamente de la masacre del 7 de octubre y de la gestión de la guerra contra el Estado de Israel. Antes del ataque se tomaron medidas para minimizar los daños a los civiles no involucrados, incluyendo el uso de munición de precisión e información especial de inteligencia. Jamás, por su parte, protesta
y se queja de que Israel ha atacado a los negociadores mientras discutían la propuesta de paz norteamericana. Una protesta cargada de cinismo, esto es lo que dice el que... Vale, aquí. La cadena de televisión saudí Al Arabiya informó que el líder de Hamas, Khalil al-Haya, fue eliminado en el ataque en Doha y que Khaled Masal, Mohammad Darwish, Razi Ahmad e Izzat al-Riks también estaban presentes en el lugar. Al Arabiya no informa sobre la suerte de estos últimos. A ver, la de información de Al Arabiya hay veces que hay que coger un poco con pinzas porque es un canal saudí bastante anti, primero todo anti-Qatar, y sabemos que sede hay en Qatar de otra televisión que le compite, que es Al Jazeera, ¿no? Ujú. Como foco desde el año 96 justamente de la televisión en lengua árabe satélite. Podrían estar, desde luego, no voy a negarlo. Y probablemente la muerte que se confirme, sí, la primera se ha dicho. No es tan importante Mesal ya, que bueno, tiene casi 70 años, está a punto de retirarse de toda actividad política, pero Mohamed Darwish sigue siendo una voz muy escuchada porque no voy a decir que era un pragmático, ni muchísimo menos, pero a pesar de incluso lo que aparece ahí de miembro del comité temporal, es uno de los casi fundadores de Qatar, perdón, de Qatar, disculpad, de Hamas en el 87, ¿no? Cuando la primera intifada. Era una persona muy cercana a los primeros líderes, al fundador Ahmed Yassin, a, a su sucesor Abdelaziz al-Rantisi, al propio Hanille, cuando gana las elecciones parlamentarias en la región de Palestina, en la Autoridad Nacional Palestina, en el año 2006, en enero de 2006, con lo cual era una persona que se avezaba que, aparte de ser líder militar, era un halcón político, ¿no? Si ha muerto puede ser un duro golpe, desde luego, para el tipo de negociaciones o todo lo que pueda pasar. Que estoy viendo si hay alguna novedad. Yo estaba mirando incluso ahora, pues, canales como Haaretz y similares, y el que más me importa a mí, bueno, no me importar, pero quiero decir Ujú. que sería Jared Mesal, pues por todo lo que lleva de secretario general de Hamas, sustituido posteriormente por Ismail Haniyeh, es de los que se va a Qatar, mientras Haniyeh en un principio está en Ciudad de Gaza y luego ya estaba entre Irán, bueno, Teherán y Qatar y Doha. Es muy largo de explicar, pero y bueno, la víctima de aquel atentado fallido que luego casi cuesta los acuerdos de paz con Jordania, ¿no? Pero sí, sí, el resto que has nombrado son primera plana de Hamas, que yo desde que llevo más o menos tratando el tema ahora casi unos 20 años, pues por diversas obras, sobre todo las de Ronen Bergman, un autor israelí bastante reconocido, aparecen pues en sus primeras hojas como los principales tanto ideólogos políticos como negociadores. El trasvase por ejemplo, de presos palestinos en 2011 a cambio de Gilad Shalit, un largo etcétera, ¿no? Es decir, esta gente lleva un recorrido bastante largo en cuanto tanto a negociaciones como a posibles ataques sobre Israel o intereses israelíes. Yo cada vez que veo estas fotos, lo de 10 bombas aquí, algo que sean bombas de penetración. A ver, fue lo que comentó Gustavo y No, puede no, tener no, razón, es que lo dice porque más gente, ¿eh? Lo dice más gente, no sé. quiero decir, no lo he leído de más. Claro, ahí lo dice George. Disparó 10 municiones contra un solo objetivo. Puede ser, no ha sido tan brutal como el de Beirut el año pasado en Dahille, cuando matan a Nasrallah y también muere un guardia, bueno, un director de la IRGC, ni tampoco como el de Damasco, pero aquí creo que sí tiene que ser más selectivo y quizá, esto es una elucubración mía, por el motivo de golpea, mata, pero no destroces mucho porque es un país en el que estamos normalizando relaciones. Tipo lo que hacía, por ejemplo, Estados Unidos con los drones en las fronteras tribales pakistaníes. Es decir, atacan, eliminan a tal o cual objetivo, pero no dejan el campo muy destrozado para que se pueda sembrar luego. Perdón por la analogía. A ver si este es el edificio, a ver si lo podemos, lo buscamos. Yo Vamos a creo que buscarlo, ahora a ver. mismo, bueno, Google Maps actualiza bastante rápido esta información y hace una cartografía bastante buena, No, por no, lo no se general. va a ver la foto actual, pero bueno. Vamos a ver, digo, el sitio donde que puede estar. Porque tengo recuerdo de que en 2011, no quiero decir que estuviese ni mucho menos Google Maps, Google Earth en pañales, pero la cartografía de lo que fue el ataque a Benghazi para capturar a Gaddafi, poco antes del asesinado, pues ya mostraba lo que es, cómo estaban los edificios dañados, ¿no? Era absolutamente impresionante. A ver si encuentro.
No, con esta imagen va a ser muy difícil encontrarla. A ver Sobre si todo también por el flujo de información que estamos viendo. Es que quizá incluso buscando en cualquier canal nos meten una imagen que pensamos que puede ser la zona y es otro ataque, ¿no? no, no, eso sí, hay que tener mucho cuidado, eso sí. A ver si está ya. Pero seguro que está, ¿eh? Alguien lo tiene Seguramente han llegado geolocalizado. alguna cosa, pero digo, yo voy con mucho cuidado, pues mira, desde la invasión rusa de Ucrania, porque mucha gente me pasaba imágenes de, bueno, parecían soldados ucranianos disparando Stingers contra helicópteros rusos, que lo sabía, desde luego, pero empecé a ver el tipo de contorno y dije, es que esto parece que han hecho una captura de un videojuego, y efectivamente era No, no, un de eso mod es que habían mucho, sí. creado del Call of Duty aplicado, quizá con la buena intención de subir la moral de la gente ante lo que era la invasión, ¿no? Pero hace un flaco favor, pienso. Ya está, ¿eh? Mm. O sea que fíjate la foto que os había puesto antes. A ver, ¿no? Sí, sí, Este edificio. Es justo este. tal cual, sí. Que ya no queda nada, efectivamente. No, esto está en obras. Este es el momento que las obras. El tema es aquí, pero visto casi Parecía que mejor. debía ser esa de ahí porque parecía que tenía como esas ventanas en arco destruidas por un impacto, pero por las Espera, que hagamos el fotos que otro. me muestras, tiene pinta de ser lo que tú decías, un Este. misil de penetración que ha evitado que colapse el edificio, pues lo que hablamos antes. Ataca, elimina, pero no manches mucho el terreno. Sí, esa foto de Maduro es cierto. Sí, sí, me la colaron, sí. Sí, sí. Sí. O no, o dije yo que Maduro no, faltaba en esa foto y puse otra foto de archivo. Pudo ser eso, sí. A ver, las confusiones, a ver, y Sí, errores sí. de humanos y con todo el feedback que hay de información ahora mismo, a veces es Claro, complejo es este discernir. complejo, entiendo, entero de ellos. Tiene Porque pinta, si te fijas, tiene está pinta. vallado. Lo que pasa que es que si te fijas y comparas, hay una cosa bueno, que muestra un poquito, que pueden ser elucubraciones mías, pero la mano iraní. Es que el tipo de defensa de esos complejos, en esa especie de rectángulo y demás, lo tienen los iraníes, por ejemplo, donde murió Haniyeh, y parece que les ha fallado y siguen aplicándolo, pues, para las estructuras o edificios donde están sus aliados. Mira, Y fíjate el edificio este, el color ujú. y el muro, ¿lo ves, no? Sí, bueno, rojizo y demás, sí, sí, Mm. efectivamente, tipo el que me has enseñado ahora en el mapa de Google Earth. Sí, yo creo que es este seguro, sin duda ninguno, viéndolo. Desde aquí, que es de donde está. Sí, es este, mira. Sí, es este. Es uno de estos. Sí, parece como una construcción clásica con Adobe y demás, que luego hacen un Claro, está ladrillo destruido este rojizo, muro y tal, es uno de estos. Sí, sí, sí. pero tiene pinta de ser eso. Lo que te decía, que se había derribado ese arco como de entrada y demás, pero no han hecho mucho daño. O sea, está destruido, pero has visto, no ha colapsado el Claro, no, edificio. no, 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 no. Por eso, pues, no sé, yo 10 bombas ahí, o sea, o salvo que hayan entrado una detrás de otra para perforar. Eso para perforar y que colapse. Así mataron, Ah, por espera, ejemplo, a pesar espera, de la espera, explosión, espera, espera, espera. a Narrala. Espera, que podemos hacer algo. Espera, espera. Sí. Hay una cosa en Google Map. Un segundito, ¿eh? Esto es Google Earth, ¿no? Espera. Un segundito, ¿eh? Que voy. Sí, 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 sin problema. Vamos a ver si hay una obra subterránea potente ahí. Ah, Si eso se, si sí. se ve un historial de obra, Y tirando de aquí construcción, hacia claro, sí, atrás. sí. A lo mejor estaban buscando eliminar un búnker. Aquí está en obras, fíjate, en el 2022 está en obras. Ujú. Se ve las paredes internas. Pues parece que por lo menos debe tener 2 o 3 pisos, ¿no? Búnker no se ve. 2021, no, no, no construyeron nada en el 21. Ujú. O sea que edificios nuevito, ¿eh? Se la veía muy nuevo de todas formas, Sí, sí, pero, del ostras, 21. A ver, aquí empieza la obra. En el 2021 a finales, ya en el comienzo del 22 empieza de todo.
Pero viendo esta foto no tiene, digamos, previos, ¿eh? No, Eso no, no no. significa que no se hayan hecho a posteriori. Pero parece como si tuviese 2, 3 pisos máximo, ¿no? De altura, me Sí, parece. sí, por Con ahí, lo sí, 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 cual, sí, sí, sí. no descarto un búnker, pero se tenía que ver, vamos, durante la construcción, la fase de Salvo construcción. que lo hayan construido a posteriori. A posteriori, cuando estaba todo tapado y no a la vista de, Mm. evidentemente, del ojo de Pero la verdad águila. que si son 10 bombas y no hay un búnker, no se ve una gran destrucción. No. A menos que fuesen bombas, vamos a decir, muy, no digo pequeñas, pero pues lo que tú dices, muy seguidas y con un único Ujú. objetivo. Que era más bien, más que hacer destruir el edificio, que colapsase el techo, como cuando Narralá no Sí, murió por sí. una explosión, murió aplastado. A ver si hay alguna novedad más. Es que yo estoy aquí, lo de las 10 bombas, yo por ahora no lo veo, ¿eh? Yo estoy Es buscando también que, es aquí que... información en Google. No, viene la BBC, pero no sé. Que han sido bombas, digamos, de penetración y que no hayan, Si no y dice sin el carga tipo de lo que... explosiva. Pues aquí aparece también Euronews, la agencia AP, y dicen eso también, 10 bombas. Sí, sí. Sí, sí. Y la Bueno, claro. operación ha sido llamada, designada como llegada del fuego, me parece. No, yo tenía otro nombre, pero no sé, espera. ¿Llegada de Summit of fuego? Fire, es que no me acuerdo cómo era. Encuentro de fuego, creo que es. O cumbre de Cumbre fuego de será. fuego. Cumbre de Eso. fuego, cumbre de Cumbre de fuego. fuego, sí. Exactamente, perdón, Sí, que sí. a veces. Y aquí dice que ha sido todo lo que comentabas antes. Tuvo luz verde debido al ataque de la parada de autobús en Jerusalén, que mató a 6 personas e hirió otras cuantas. Estoy buscando a ver si veo algo, ¿eh? Ujú. Aquí, bueno, según muchos, es la cúpula entera, ¿no? De Hamas, pero no sé. Sí, pero estoy buscando muchas veces en Wikipedia aparece lo que son en la página de obituarios ya quienes han sido los últimos muertos del día, ¿no? Y avisa qué ha pasado y estoy buscando Aquí, en teoría son a estos, Jared la Mesa lo cúpula. ponen todavía como vivo. Khalil Al-Qaya, Saleh Ujú. Jabarin, Mohamed Ismail Darwish, Moussa Abu Masurk y Masuk sí, Hussam pero Bafran. Musa Abu Marsuk es una persona muy importante, también. No sé, es que claro, estamos hablando con la noticia, o sea, hay que me está mandando aquí gente, espera un momentín. No, me está mandando de otro lado. Bueno, es que también tenemos lo de Nepal, que sería para hablar también porque cayó el Sí, que gobierno en acaba de un emitir día. Sí, sí, el primer ministro, ¿no? Si no me sí, sí, equivoco, sí. por las protestas que hay. Lo que no sé a dónde escapó, porque el actual De todas gobierno era formas, pro indio, ¿no? O era pro chino, sí, porque es sí, y que aparte, pero es que Nepal sigue teniendo, pues hace exactamente 25 años más o menos que lleva en problemas. No sé si recuerdas la masacre de la familia real, que el príncipe heredero tenía, bueno, tenía personalidad múltiple y mató a los padres. Quedó de heredero su tío, que era muy, bueno, era una figura muy controvertida. Había una guerra civil entre lo que era el gobierno y un partido comunista, guerrilla comunista nepalí, que era maoísta, y al final, bueno, se abolió la monarquía por un referéndum, y es verdad que es una república que no ha vuelto a lo que es la guerra civil, pero cada gobierno sea del... Ahí lo que triunfa es una especie de asamblearismo y también movimientos de izquierda, bien o maoístas o bien de socialdemocracia, ¿no? Y cada gobierno y primer ministro no dura más de 18 meses, es terrible. ujú. Entonces Sí, hay una estabilidad política muy potente. hay una noticia de un de estos, bueno, SIN, ¿no? De estos expertos en temas militares árabe que sigo, Uh -huh. que habla de que un KC-46 estadounidense y un KC-3 británico, estos aviones AWACS, ¿no? De información, estuvieron sobrevolando Qatar hoy, previamente, ¿no? Bueno, no sé hasta qué punto necesitaba Israel esta información, pero, Guerra no sé, electrónica, sí. pero sí es cierto, porque esto hay que tener todo entre comillas y muy puntualizado, porque por ejemplo hay vídeos que dicen que es de un ataque a un dron y otros dicen que es de un fuego fortuito, ¿no? Que después eso lo mostramos porque es algo que tiene que ver un poco con la noticia de hoy también, ¿no? Eh,
No, pues siguen, más, ¿eh? Sí, sí. Más aviones geolocalizados. En vez con el transpondedor abierto de guerra electrónica por ahí dando vueltas también. Bueno, no sé, quién sabe. Hombre, lo que está claro es si Estados Unidos dio autorización, Sí, eso seguro. Lo algo de que no veo información tan tuvo que claro es, por darles. ejemplo, lo de Reino Unido, porque Reino Unido está teniendo también mucha respuesta interna en casa ante la posible ayuda a Israel. Eso ya hace tiempo. Y no es que precisamente, a pesar de que tiene supermayoría, el gobierno Starmer ya ha sufrido varias, por temas económicos, derrotas quizá parlamentarias, asimismo hay una respuesta a los últimos recortes con base al aumento de gasto en defensa y bueno, la situación no le pinta muy bien, eso básicamente. Entonces, quizá la polémica ahora sea por qué estaba presente allí Reino Unido, aunque sea como apoyo logístico, porque has dicho tú, ¿no? A WACS para guerra electrónica, etcétera. Estoy mirando. Claro, esto en las cuentas israelíes muestran mucho este vídeo, ¿no? Del año 2022, cuando en un hotel en Doha, ¿no? Se Ujú. festejó el 7 de octubre, claro. Esto es algo que los israelíes lo tienen en su cuenta, ¿no? Estos marcados. Sí, los tiene punto. El hombre que aparecía junto a Haniyeh Calvo, creo que era Musa Abu Marsuk, es, ya te digo, uno de los ideólogos de Hamas, o Mohamed Sinwar, perdón, debe ser Mohamed Sinwar. Eh, Pase lo que pase, hayan fallecido y han sido eliminados los que estén ahí presentes, toda esta gente se sabe que eran líderes que encima hacían nexo hacia las otras guerrillas integristas, como podía ser la Yihad Islámica, cuyo secretario general murió de cáncer en 2018, ¿no? Entonces, digamos que mientras estas otras están descabezadas, jamás como partido político, considerado por algunos, organización terrorista, milicia, etcétera, tiene una capacidad de resiliencia y de reconvertirse muy potente. Falten los líderes que falten. Hemos visto que, a pesar de todo, es eliminado Hanille, luego Sinwar, y aún así sigue estando operativos. En el exterior, desde luego, pero también dentro de la ciudad de Gaza, o bueno, la franja de Gaza. Mira, fíjate una cosa, que yo estoy dando vueltas al tema. El humo no sale Ujú. del lugar de la explosión, sale más atrás. Sí, es muy raro, me acabo de fijar también. No sé si era un Mira, efecto óptico, pero fíjate, mira. No, 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 no. Atacaron otro edificio también, ¿eh? pues puede ser. Fíjate, este es el que se ve de esta calle, pero detrás el humo no sale de esta zona del impacto. Pues tendría que quizás que son adyacentes. Date cuenta que lo que vimos Sí, sí, es de, todo el recinto ese, sí, 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 claro, a sí. eso me refiero. Quizá el primer, qué sé yo, por así decirlo, el primer bloque del edificio era donde estaban los líderes y el otro podía estar, no sé, podría haber gente también vinculada al Politburó u otros políticos militares de Hamas para, para ser eliminados, que estaban en segundo orden de, vamos a decir, importancia. O que lo que se ha atacado sea algo subterráneo también, claro. Claro, Y que salga por efectivamente. donde puede. A ver esta foto. Todo en Qatar. Espera, estoy buscando alguna información. Si quieres pasamos a ver las preguntas del público. Sí, sí, lo que tú quieras, pero no hay ningún problema. Porque creo que información durante las próximas 3, 4 horas estará todo saliendo en feedback y va a ser complicado localizar algo Voy a hasta entrar solamente a ver mientras. si hay algo más. Sí, sí, yo ando mirando aquí en alertas del móvil y no me aparece nada de lo que estoy suscrito. Los países árabes condenan el ataque Ujú. en También términos en muy Naciones fuertes, Unidas. pero no porque... importante lo que dicen es por Qatar, ¿eh? Las palabras. Claro, porque es violación de Qatar, no por en sí ataque jamás, lo que se dice por aquí. Lo importante es que Estados Unidos está informado. Y Y a eso ver, hace estos días que- también, aunque parezca, bueno, lo publiqué en alguna de mis redes sociales, es que está tomando fuerza que el administrador y podríamos hablar en otro programa incluso largo y entendido de él, que el próximo administrador por parte de una autoridad palestina, aunque está expulsado al Fatah de la Franja de Gaza, sea Mohamed Dahlan, el antiguo jefe de seguridad de, de Yasser Arafat, perdón, que no me sale el nombre. Y esta persona está vetada bueno, también por temas de corrupción, pero está vetada en el propio Qatar, donde se intentó refugiar porque era la persona en cargo de la seguridad de la Franja de Gaza cuando cae en manos de Hamas en esa mini guerra civil OLP al-Fatah contra Hamas en 2007, y ahora está como asesor de seguridad de Emiratos Árabes Unidos.
sabemos que Emiratos Árabes Unidos tiene una relación muy, muy tensa con Qatar, por hegemonía regional, por poder de petróleo, hidrocarburos o el gas, que el gas se ha convertido en el nuevo oro negro. Y bueno, esta persona tiene bastante comunicación directa con el Mossad, etcétera, ¿no? Podría ser quien diese algún tipo de información. No estoy apuntando con el dedo a él, ni muchísimo menos, pero sabemos que hay mucho operativo externo, incluso antiguos militantes de grupos palestinos que pudieron dar el toque de atención para, oye, quítalos de en medio si me comprometes que el día de mañana podré volver a mi franja de Gaza, porque en la época en la que estaba Daglan luego se convirtió en Hamastán, pero en la época de Daglan era Daglanistán. Interesante esto que muestra aquí una agencia turca, Class Report, que no nos podemos olvidar que en mayo le regalaron Qatar a Trump un avión, un Boeing Sí, 747-8, como futuro Air Force One, y hoy él aprueba un ataque, ¿no? a Qatar. Por eso digo de que Trump no podemos cuidadín, fiarnos. cuidadín, no, pero cuidadín, no, 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 y cuidadín con las cosas que dice la gente. También, no, eso hay que Que a lo cogerlo con mejor pinzas, desde Qatar luego. dijo, bueno, mira, estos ya me molestan, cepillarlos sin que sean demasiado molestos. A ver, es diferente. A ver, la cosa es que con el antiguo emir, Al-Thani, padre, había buena relación con Hamas. Cuando llega el hijo empieza a romper un poco a raíz sobre todo del acercamiento, como he dicho, con Irán, ¿no? De hecho, Al-Thani tiró de las orejas a Hamas por si sabía algo del ataque de los drones iraníes a Aramco, la petrolera saudí, en el año 2018, 2019, no recuerdo bien. La relación es tensa. No obstante, pues para quedar de bien de cara a la galería, permite, o permitía, porque ahora ya no tiene sede, que jamás tuviese esa sede en el país. Ojo, sin inmiscuirse en problemas internos de Qatar. Cualquier tipo de manifestación política en contra del régimen, de los Altani, etcétera, jamás sería expulsado. No obstante, se atacaba a países colindantes que no son muy amigos de Qatar, por cierto, perdón, sí, de Qatar, pues ahí no decían nada. Claro, aquí yo creo que este mapa es importante verlo, ¿no? La distancia, ¿no? De ataque. Uh Está -huh. casi la misma distancia que los ataques a Irán. Totalmente. Y en los ataques a Irán hizo falta aviones cisterna o sistemas de repostaje y misiles de cierto largo alcance. Por lo tanto, sea como sea, no hay forma, salvo que hayan usado un misil Popeye de estos que son de largo alcance, de haber atacado con un misil, el de más largo alcance que yo me sonaba que lo usaban desde Irak, eh, tuvieron que sobrepasar de alguna manera Jordania y Arabia Saudita. Ha pasado por encima de su espacio aéreo y como no sé si ha sido Gustavo el que lo comentaba, hubo autorización de uso del espacio aéreo saudí y también del jordano. En el jordano no hay Pues, problema. pues los En el saudíes están muy saudí sí enfadados con porque, ellos. en el saudí sí porque no hay relaciones diplomáticas con Israel. Pero vuelvo a repetir, Arabia Saudí encima, como digamos hermana mayor de las monarquías petroleras de la zona, ya tuvo problemas con Emiratos Árabes Unidos por la negativa de este último a permanecer en Yemen, cuando lo que fue su Vietnam, y asimismo ha tenido muchísimos problemas con Qatar por el acercamiento a lo que es Irán. Creo recordar que en el libro de Nacho Álvarez Osorio y de Ignacio Gutiérrez de Terán acerca de Qatar, la perla del Golfo, en la que habla de todo ello. Es un libro pequeñito, pero que se lee muy bien y es de los primeros que se han hecho acerca de dicha nación isleña, ¿no? Y a pesar de que la doctrina oficial islámica es el wahabismo, es un wahabismo, como ellos dicen, costero, que es más aperturista, etcétera. No es el integrismo de Arabia Saudí. Y eso a Arabia Saudí le sienta muy mal. Entonces, que no se extrañe que Arabia Saudí haya dicho, bueno, en este caso, el verdadero hombre fuerte del país, MBS, Mohammed bin Salman, que a por ello. Ujú. ¿Qué más podemos? No, vamos a pasar a las preguntas ya, Muy bien. que hay muchas. ¿Qatar responderá militarmente? Bueno, bueno, mira, lo que dijo Qatar, que lo acabo de leer, es que rompe cualquier intento de mediación entre Israel y Hamas, que deja de ser mediador. Pero aquí entra esta noticia que publica el Jerusalem Post, que según ellos, no, no según yo, el ataque a Qatar pone en manifiesto la falta de voluntad de Israel para negociar según las normas de Hamas, según su análisis, según análisis. Hay un analista que habla que la forma que tenía, digamos, Hamas de negociar era tardar mucho en dar respuesta a lo que se podía responder rápidamente.
Tanto prolongarlo, era por así como decirlo. perder tiempo, siempre. Sí, Entonces que dicen que este ataque puede ser para forzar a que respondan rápido o a decir que es Israel el que tiene el tiempo, sí, y el que marca según los lo que tiempos estuve y leyendo. poner la negociación encima de la mesa, ya, sí, sí, Es la estrategia del tiempo que rompió las conversaciones. Claro, exactamente. A porque esto, mayor claro, demora, esto hay que pues entender que, y no, a ver, esto, a ver, yo siempre, que hace un tiempo que no hago programas sobre el tema porque me parece que está un poco, digamos, desnortado ambos bandos, ¿no? Ambos bandos están en un paso de huida hacia adelante. Jamás sigue con su estrategia de usar al pueblo como arma, escudo, y a Netanyahu le importa nada la vida de los gazatís. Por lo tanto, no, menos que esa nada. huida hacia adelante de ambos bandos está llevando a una masacre que yo ya tenía miedo que pasase y lo hablamos incluso por privado nosotros, cuanto más se prolongase esta guerra, era peor para Israel porque las imágenes de muerte iban a estar cada vez más atacando, ¿no?, su imagen internacional, como estamos viendo. Es decir, y viendo esto que acaban de decir aquí, ¿no?, la estrategia del tiempo, claro, a Hamas, al liderazgo de Hamas le interesa también que dure más la guerra, que el conflicto se alargue, que la hambruna se alargue, que el sufrimiento se alargue, porque va ganando él defensores, ¿no? Y Israel perdiendo apoyos internacionales, como estamos viendo. Si te fijas, en las últimas semanas está aumentando mucho esa dinámica. Es justo en el momento en el que no hay guerra, estas vacaciones no hubo guerra, casi. Hubo, bueno, repartos caóticos de alimentos que llevaron a muerte de civiles por parte de Israel, mató a civiles en los repartos, pero no fue una campaña de grandes combates, es decir, no hubo No, número combate de cada muertos, más no, contra no, Israel, no, no no, no hubo. pudieron, No. Ahora fueron van a más empezar de civiles, nuevo. sí, sí, Ahora van exactamente, a sí, empezar de sí. nuevo, pero en este periodo la hambruna le interesaba también que existiese a ambos bandos, a Hamas para su propaganda y también en el fondo un poco a Israel para castigar a los gazetís para que se rebelen contra Hamas, ¿no? No Cosa que podemos no, dejar de decir que que el arma es un, perdón, el hambre es un arma de guerra, ¿no? Lo decía el propio por Isla desgracia. Fox, el geógrafo, y de las peores. También se utilizó en Siria, y salvo menos, pero es así. Y con todo ello, decir que a mí me parece una estrategia muy de, si se puede comparar, de chechenización de la guerra, ¿no? De este conflicto, me explico. Rusia bombardeaba Chechenia y similares durante la peor época de la Segunda Guerra, del año 99 a 2001, hasta que hubo una, vamos a llamarlo, normalización con Kadyrov padre, pero no obstante a la guerrilla mantenía sus ataques y asimismo le convenía hacer esos ataques selectivos para que luego la respuesta rusa por parte de Putin fuese lo más brutal posible. Esa estrategia tipo estrategia Grozny la está haciendo ahora sobre Ciudad de Gaza y perdón a la gente que ofende, pero es así, Netanyahu y su gabinete. No, no, es que es una, por desgracia, lo sabían también los otros que empezaron, porque la estrategia de desurbanización está dentro del manual de combate. Es decir, Claro, claro, el que empezó el 7 es de octubre brutal sabía por las ambos casos, sí, consecuencias, sí. porque en su cálculo político sabía que la muerte de civiles le venía bien para su estrategia de no desaparecer el conflicto, porque los acuerdos de Abraham llevaba consigo la paz en Oriente Medio y el fin de, en sí, de la importancia del conflicto palestino para el resto de países árabes. Que como estamos viendo al Y final, que tenemos que decir una cosa, incluido Qatar, em, para algunos sitios, para perpetuarse una dinastía laica en el poder, como fue los Assad, cogían la bandera palestina. Les importaba muy poco a los palestinos viendo lo que se les hacía en campos como el de Yarmouk, controlado por la Mujabarat. Y la Mujabarat, ya extinta desde el 8 de diciembre de 2024 en Siria, tenía un departamento de asuntos palestinos para vigilar a cualquier refugiado. no, Arabia Saudí y mismamente Qatar, Emiratos Árabes Unidos, tenían un régimen absolutamente de apartheid, dicho, no voy a decir su nombre, pero por un profesor universitario iraquí de origen palestino que estuvo trabajando varios años en Riad y decía que el trato que se le dio en Israel durante los años 80 fue malo, coincidió con la primera intifada, pero que luego fue a trabajar a profesor de lingüística, si no me equivoco, a Yida y fue maltratado. No podía ni siquiera comprar una casa, con lo cual es una baza que utilizan cuando en realidad pues ninguno de los regímenes de la zona está siendo ni mucho menos inocente. no, por desgracia para los palestinos, a día de hoy Efectivamente. no hay protestas en los países árabes contra Israel, casi, mucho hablar, pero poco se vio. Al principio de todo, acuérdate, aquellos jordanos que intentaron ir a la frontera, ya no se vio más. En Egipto, lo que se ve es al contrario, casi. Al Sisi Que que está tratando a los palestinos como perros. Y esto es perdón por la importante expresión. entender que casi hay más protesta por lo que hace Israel en Gaza
en Europa que en los países vecinos. Es un tema que es importante verlo o intentar comprenderlo de una forma rara, porque es raro. Es decir, yo no sé muy bien qué hay detrás de por qué Jordania hace una cosa u otra, por qué lo hace Arabia Saudí, pero la realidad es que es difícil de El caso comprender. saudí es que no les importa a los palestinos. El No, no, claro, sí. caso jordano es más sencillo y por favor que nadie se me ofenda, pero es porque ha habido un cambio demográfico. Ahora Mm. mismo, tras jordanos étnicos, hay un 32%. El Claro, resto pero, se pero divide entonces, entre Mariano, palestinos y demás. claro, pero en ese caso sería más lógico que hubiese una cierta Claro, respuesta a favor no, de los... perdón, no completé No, todo. Ahí digamos, la Mujabarat jordana controla que no haya muchas cosas respondonas, primero para mantener los acuerdos de paz del año 93-94, ¿no? Que se firman con Clinton y entre, creo que era Rabin y el rey Hussein de Jordania. Y segundo, porque el único foco, aunque la gente me diga que no, se lleva demostrando así hace 35 años y ya sufrió bastante hace 55 con el tema de Septiembre Negro. Foco dentro del mundo árabe o quizá del Levante y que si cae puede hacer un efecto dominó es el reino hachemí de Jordania. Ni más ni menos. un momentín que tengo aquí Sí, esto. sí, sí. La Ahora. luminosidad. Eh, ¿Se puede dar por enterrados acuerdos de Abraham? Yo esto quiero explicarlo, que lo estamos viendo ahora, que cuidadín con las cosas, lo que son y lo que aparentan ser. Que a lo mejor sorprendidos nos hallamos de muchas cosas en la vida. ¿Podría aumentar estos ataques la ampliación de los acuerdos, la ampliación de los acuerdos de Abraham o entorpecerá los acuerdos? Bueno, es lo que estamos comentando ahora. Es decir, eh, a priori parece que sí, pero quién sabe. Es decir, quién sabe si detrás hay autorizaciones de todos estos para que pase lo que está pasando. Es decir, no, por desgracia, la historia nos demuestra que muchas veces las cosas son muy distintas a lo que aparenta ser, ¿no? ¿Y los catarís no han relacionado? ¿Por qué los tienen que haber visto venir? Porque los tienen que haber visto venir. Intuyo que Israel ha avisado con antelación y habrán sobrevolado espacio aéreo saudí. Mira, acordaros, si no recuerdo mal, en la guerra de los 12 días. Uy, ¿qué pasó? Me echaron Twitch. de Facebook, creo. No sé. Sí, creo que de Facebook. Ahí no bebe nadie, pero bueno. Ahí se me olvidó. En la guerra de los 12 días, o 7 días, no, 7 días. 12 12, días, 12 días, 12, sí, 12, 12. realmente 12 días, sí, sí. Hubo la respuesta iraní al ataque estadounidense a los sistemas, bueno, al programa nuclear iraní, fue unos misiles contra Qatar, pero ya se sabía que iban a caer. Les habían Sí, avisado como también lo de previamente. Irak muchas veces, que avisan, Claro, digamos, sí, sí. claro, a lo mejor, quién sabe si esto no están todos avisados. Porque Israel tiene que sobrevolar a Arabia Saudí pudo haber avisado a Qatar, que Qatar no es un país de Chichinabo, tiene una flota aérea de Mirage, sistemas de última generación, e incluso antiaéreos de Patriot, creo que es nivel C3 me parece, los tienen los últimos de Qatar Patriot. encima ha sido un país que para su realme ha sido muy listo, ¿no? Diversificó no solo el Producto Interior Bruto obtenido por el petróleo, sino también por lo que era importación-exportación, porque es un hub portuario muy importante. También el tema del gas licuado, como dije antes, pero sobre todo los ingresos que tiene su cadena estatal, que es Al Jazeera. Es muchísimo dinero lo que consiguen, a pesar del embargo incluso, ¿no? Que hubo. Y bueno, se está convirtiendo en un centro de desarrollo de I+D+I. Al igual que, por ejemplo, hay países que se han convertido en países base, como lo hablamos alguna vez, Djibouti, por la presencia de IDEM, de bases allí, pues Qatar también tiene bases, pero tiene un rédito económico muy alto. Y hemos de decir que supo diversificar muy bien lo que eran los ingresos. Al igual, y quizá por eso tiene a envidia Arabia Saudí, siempre tiene esa especie de como de perceguera, ¿no? Arabia Saudí con 25 millones de habitantes, pues y con unos ingresos más altos, hasta el año 2017-18, cuando llega Mohammed bin Salman al poder, no supo diversificar esos ingresos, ¿no? Y había la enfermedad del petróleo, ¿no? Del oil glut, que se dice. En cambio, Qatar es cierto que es una cuarta parte, una quinta parte de la población de los saudíes, pero supo diversificar muy bien todo, permiten que la llegada de expatriados para trabajar en sectores importantes sea una cosa básica para la economía del país. Y claro, todo esto permite que sea el rearme que tuviese, a raíz sobre todo de lo que fue la amenaza de Estado Islámico, ellos mismos lo admitieron, pues bueno, es una realidad. Mira, hablando de esto, de Nepal.
Vale, es que estoy viendo un vídeo de No te Paralux. preocupes, nada, nada. Baterías Patriot Pack 3, radares AN-TPY-2, diseñados para detectar, rastrear e identificar misiles balísticos y a muy altas altitudes. Y también tiene el sistema NASAMS. Ujú. Es decir, todo esto, aparte de Qatar, forma parte del Consejo de Cooperación del Golfo, que tiene un sistema Claro, propio de defensa antiaérea. Por lo antiaérea, tanto, sí. que haya sobrevolado Arabia Saudí, que haya sobrevolado Jordania, que haya sobrevolado... ah, a mí... oh, Y también digo mm, una cosa en cuanto al rearme que tiene Qatar. Hasta 2021-22, y aquí tiene que ver mucho la invasión rusa de Ucrania, no hacía ascos a quien recibía armas, tanto estadounidenses como en muchos casos también consiguió de Irán, Pakistán, rusas. La cosa era tener un sistema de defensa que posteriormente ellos pudiesen aplicar, no digo copiar, pero ser completamente autónomos, ¿no? Y sí que es cierto que también han vuelto esa fuga de cerebros que hubo en los 90, 2000, ha vuelto al país a trabajar de ingenieros, etcétera. Vuelvo a repetir que es un país muy pequeño que lo que más da rédito económico es la llegada de expatriados de cualquier tipo, desde braceros para hacer los campos de fútbol como del Mundial, que los pobres se mataban por millares, hasta gente trabajando en sectores, bueno, pues críticos para la economía, ¿no? Desde el petróleo hasta lo que es también la I más de más I, que en los últimos años se ha ampliado, curiosamente copiando el espectro indio. espera, que tengo aquí una cosa que ¿Mm? preguntan si podría atacar Israel a Turquía, ya que los últimos líderes de Hamas están en Turquía. Pues justo había una especie de comentario en una cuenta de Twitter que estoy siguiendo, aquí está, la encontré, que dicen que según, bueno, está en la lista israelí, Meir Mansri, Marri. que Marri significa, bueno, es Mansri, el origen egipcio, porque Marri es Egipto en árabe. sí, que básicamente los que pueden atacar Doha pueden atacar Ankara. Sí, 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 sí. A ver, la Pero bueno, reacción ahí de... sería, no, cuidadín, que esto sería un, cuidadín, que esto Estás atacando un país de la OTAN. es un país de otro. Es fundamental. Pero bueno, recordemos Ahí, también el cuidadín. problema de hace 15 años cuando atacó otra flotilla para Gaza la Marina israelí y mató a varios, bueno, eran turcos vinculados a Hamas y se rompió las relaciones desde 2010 hasta 2016 y aún así las relaciones entre Erdogan y Netanyahu, porque son las dos a tener en cuenta, están bajo mínimos. Pero sería vamos, un suicidio en toda regla, pienso, que Israel justamente atacase a un país de la OTAN. No obstante, y esto hay que tenerlo en cuenta, a pesar de que no pertenece a la OTAN, pero estaba controlado por un país de la OTAN y otro como es Chipre, hubo un ataque contra militantes de la OLP en los 80, primero en Túnez y luego en Chipre por parte de Israel. Y ahí no pasó nada. Pero vuelvo a repetir, los países que pertenecían a la OTAN, perdón, estaban externamente al mismo. Y no estoy seguro si hoy Chipre pertenece a la OTAN. Me parece que no, que tienen convenio de colaboración. Lo que no quita que No, ahora mismo, vuelvo a repetir. espera, a ver, espera, no estoy Chipre yo es que no me acuerdo ahora. Es que, en la Unión claro, Europea sí, el UE sí, solo una parte, sí, la parte greco-chipriota, que eso también es sí. un problema político muy gordo. No, no, no es Pero miembro, está ahí a lo no es mejor miembro, como ¿no? colaborador. No, no. De hecho, es que siempre lo digo porque fue cuando se hablaba de la Guerra Fría, siempre dije que el punto más caliente de la Guerra Fría no fue tanto Afganistán como la crisis de los misiles de Cuba, que también, pero es que casi dos naciones de la OTAN se matan a tiros por un territorio como fue Chipre, hace 51 años. Entonces, con todo ello, eh, bueno, también está teniendo problemas territoriales con Turquía, Grecia, y a Grecia la apoya a Israel por el tema de las islas del Egeo y demás. Pero sería una barbaridad que ahora mismo, estando Erdogan o no estando Erdogan, le diese por atacar a Israel, a Turquía. Vamos, sería un... Habría respuesta tanto en la Unión Europea como que yo creo que hasta Estados Unidos. Tenía yo aquí. Ah, hablando de esto, hablaban del ataque en Túnez, ¿no? Con un dron a la flota que ha salido de Barcelona. Uh -huh. Cuidado, las noticias estas están un poco confusas, ¿no? Voy a decir la palabra confusas porque hay muchos puntos de vista, ¿no? El primer punto de vista que podemos ir es que, según el gobierno tunecino, el fuego
se generó dentro del barco, en la zona de los chalecos salvavidas de dicho buque. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí hay varios vídeos, ¿no? Hay un vídeo que los tengo todos, más o menos los estuve guardando. Pues acaso después desaparecían o la historia se complica, porque son tantos vídeos, ahora los intento guardar. Es casi imposible Solo guardar todo. Sí. solo me falta hacer carpetas, que es lo que tendría que hacer. No, yo lo Eh, hago ya, hago carpetas y hago marcadores porque si no me pierdo. a ver, este vídeo se anda moviendo por ahí de cómo cae algo, ¿no? Lo ves, ¿no? Sí, sí, parece Sobre sí el como. barco, ¿no? Sí. Pero dicen que es una propia bengala que salió del barco. Disparada por Entonces la pistola esta que pudo volver o algo de esto. hay otro vídeo que se está moviendo hoy en el que se ve aquí a gente como que mirando para arriba, como que las manos pardas. Espera, que tengo que poner sonido porque tiene sonido, ¿vale? Ujú. Bueno, según, Estaban diciendo según, help, we need help, me parece que decían, necesitamos sí, ayuda, pero no se ve muy bien según los unos escudos. dicen que viene de otro lado, otros dicen que es un fuego propio. Bueno, no sé, la verdad que esto habrá que verlo, pero yo quiero mostraros que los dos vídeos son empleados para decir que el fuego lo generan unos y que el otro fuego lo generan otros, ¿no? Eh, no sé, la verdad que habría que verlo y estar atentos, pero según el gobierno de Túnez, el fuego se generó en el propio barco. Y también Y hemos de decir alguien una cosa, dirá, que el gobierno de Túnez no es precisamente amigo de Israel, ¿eh? Por eso alguien dice que ahora está a sueldo de... no tiene relaciones, Túnez no tiene relaciones con Israel. claro, es que bueno, lo de Nepal está llegando a una escalada grandísima, ¿eh? Lincharon Es que tengo a miedo la que vuelva gente una en la guerra calle. civil del país como la de hace 30 años. No Mm. sería descartable. Bueno, vamos a ver a las preguntas que se me fueron. Bueno, Lo del dron, esto es la idea, supuestamente, la idea de que fue un dron lanzando fuego, como lo hace en Ucrania con termita. Otros dicen que es una bengala, no lo sé, la verdad que hay que estar atentos ahí. Pero sí, no, sea desde como luego, sea, hombre, y hay que esperar y todo. Es una situación harto complicada. ¿podría aumentar esos ataques la ampliación de los personas? Saludos. ¿Los cataríes podrían expulsar a los militares estadounidenses de su territorio? Sí, sí, lo podrían hacer. Sí, sí. A ver, El pero jeque es soberano, podría hacerlo, y su consejo de ministros, sí, sí. el O romper relaciones tema, incluso con ellos. claro, pero el tema es que se quedan, no sé, es que estos países dependen tanto de la ayuda estadounidense que no sé. Es que son países muy jóvenes y primero y fundamental, ¿quién ponía en el mapa a Qatar hasta el año 96 con Al Jazeera? Y no lo digo en plan peyorativo ni mucho menos. Fue un país que creció gracias a esa televisión estatal que empezó, bueno, con buena fama. ¿Por qué? Porque el primer entrevista a Bin Laden, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego porque es un hub muy importante portuario, ¿no? Es, digamos, del Golfo, el Singapur del Golfo. Pregunta por aquí si se liquidaba la... A ver, empiezo. Ujú. Si Israel consigue liquidar a la cúpula en Qatar, ¿no sería mucho más difícil de reemplazar que los comandantes en Gaza, ya de por sí difíciles de sustituir? ¿No causaría crisis de liderazgo? Sí, sí, yo creo que sí. Claro. Crisis de liderazgo, sí, pero hay otro problema, que es que lo que queda, a ver, el problema en estos casos, y lo digo también para Hezbollah y demás, a pesar de que podemos pensar que estén en horas bajas, es que, por así decirlo, los que llevan más de, bueno, en el caso de Hezbollah 40 años, Hamas 38 combatiendo a Israel, o en ambos casos, aprenden a ser pragmáticos en busca de, bueno, ¿cómo diría yo?
la estrategia del palo y la zanahoria. Dan un palo a Israel y luego intentan negociar a través de la zanahoria de un modo u otro, ¿no? Véase 2011, véase la guerra 2006 de 33 días en el Líbano, un largo etcétera. ¿Qué ocurre ahora? Los que quedan son mandos intermedios y los mandos intermedios para mí son verdaderos creyentes que son muy fundamentalistas y casi es imposible negociar con ellos, lo cual sería un grave error. No digo ahora mismo que esa gente, todos los que estaban en Qatar, en Doha, vamos, hayan muerto o no, tendrían que responder ante la justicia por sus crímenes. La Corte Penal Internacional sacó una bandera roja contra el propio Netanyahu, pero también, no olvidemos, contra Haniyeh y Yahya Sinwar. Lo lógico, pienso, sería poner a esta gente ante un tribunal, a todos los de Hamas, etcétera. No se hizo con Bin Laden, por ejemplo. Entonces, ahora mismo estamos en dato mata relato. Si ya se eliminó a Bin Laden de esa manera y todo esto, ¿por qué no se va a aplicar a otros que tienen las manos manchadas de sangre? ¿No? Ojo, no estoy justificando. No, pero bueno, es que esto hay que entenderlo de una forma clara y evidente. En Sí. Estados Unidos, desde el 2001, la ley contra terrorista En permite terrorismo, sí. atacar a un grupo terrorista sin declaración de guerra. Se está Efectivamente. haciendo, y de hecho es la, la razón, Combatientes ¿no? De no, los ¿cómo era? no legítimos o Combatientes no no, militarizados, no me acuerdo ahora cómo era el término contra ellos, perdón. no estatales. Exactamente. Eso es, eso es. Hay esta imagen que publiqué ya hace un tiempo, hace 3 días, de unos miembros de Hamas, del Estado Mayor, en un búnker allí en Gaza, y salió pixelada en Al Jazeera, pero los israelíes tuvieron acceso a la imagen real. Y aquí hablaban de que incluso que Al Jazeera puede estar trabajando para Israel, o algo que llamativo porque lo dicen varias fuentes árabes. Que esta foto llegó a Israel sin el filtrado. Pixelar y Y demás, ¿no? Sí, 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 eso. sí. Identificaron a los que están aquí. Y ya está Mohamed Odeh, jefe del Departamento de Inteligencia Militar, el comandante de la brigada Kam, Yunis, Rafi Salama, Hufdaif al-Khalud, Hudayfa al-Jalut, Abu sí. Obeida, Abu Baida. portavoz del ala militar de Hamas y jefe del sistema de propaganda, y Mohammad al-Deif, comandante del Sí. ala militar de Hamas. Es decir, identificaron a los de la imagen poniendo el rostro porque consiguieron el fotograma real, sin pixelar. Entonces, al parecer hay cierto miedo entre los árabes de que Al Jazeera trabaje para, o por lo menos parte de Al Jazeera trabaje para el gobierno o para el Mossad. Y aquí vamos uniendo cabos también. Sí, sí, que se unen cabos, sí, sí. Al Jazeera, ¿dónde tiene sede? En En Qatar. Doha. En Doha. Doha, en Qatar. Es que nace en Qatar, es la primera. Y luego lo copia a la Arabilla mucho más tarde, en 2002, poco antes de la guerra de la invasión estadounidense de Irak, y sobre todo para hacer frente a la propaganda lógicamente, de Al Jazeera. Pero la sede de Al Jazeera, vía satélite principalmente en los primeros años, ahora ya global, era y es en Doha. De hecho, una de las cosas que pide Estados Unidos en 2017 con el embargo y demás es que Al Jazeera se disuelva y que se vaya de Qatar. Pues mira, según este texto que yo conseguí al encontrar esta imagen, decían que eso, que Al Jazeera juega un papel doble, aparenta informar, pero filtra datos clave sobre la resistencia. Siempre hubo La también resistencia, ¿qué? la resistencia, bueno, jamás, sí, sí, No, jamás pero la siempre ha resistencia para ellos. habido, Que de hecho sí, puse esto entre comillas y me dijeron que cómo me atrevo a llamarlos resistencias si son terroristas. Y lo que no entienden es que al poner comillas no es lo que yo pienso, es lo que porque a lo dicen mejor ellos. es lo que dicen. Está entre Sí, comillas. sí. No, Y es muy importante últimamente entender. ten cuidado porque están las Sí, sí, pieles sí, muy sensibles y muy finas, ¿eh? por ambos lados. A ambos lados, Eh, efectivamente, sí, sí. Esto de hoy influirá. Esto nada, que se liberen antes los presos, antes del 7 de octubre. Pues la verdad que no sé. Yo creo que ese fue el objetivo, pero no lo sé. Es complejo, a ver, y muy complejo. Habida cuenta, lo primero fundamental había que contabilizar y cuantificar cuántos siguen vivos. De momento hablan de devolver 3 cadáveres, ¿no? Si no me equivoco. Mm. ¿Cuántos más habrán muerto? Quizá. De un No, modo u no otro. sé, Pues es muy por difícil. hambruna, por Con las bombas bombardeos, por israelíes o saber. qué sé, sí. Sí, 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 O sí. ejecutados O también. ejecutados, efectivamente, sí, sí, no vamos a negar lo evidente. Espera. Está aquí siguiendo. Estoy viendo a ver si hay alguna noticia nueva, ¿eh? Ujú. Mira, hay un nuevo vídeo de la zona, pero es que se ve el mismo nivel de daños, tampoco se ve mucho más ahí.
No, no, el Es lo que te edificio digo, el humo viene no de atrás. A lo colapsó. mejor está dañado otro edificio de atrás porque eran 6, eran 5 edificios. Caray. Entonces, claro. De Nepal, bueno, eso ya veo si de noche busco No hay. información. Ahí tengo que buscar, no sé, Mariano, de Nepal estás ahí perdido, ¿no? En Nepal sí que estoy perdido. Sí, sí. A ver, tengo recuerdo de que es curioso porque al final hay que tener conocidos en todos lados. Un conocido de la carrera, mochilero y demás, ha viajado mucho a Nepal y me comentaba la idiosincrasia del país. Una exalumna de mi madre le Yo pilló sé el que terremoto teóricamente, históricamente, siempre, Nepal tiraba hacia la India. siempre, Y ahora siempre, China se siempre. está Son metiendo a controlar recursos Nepal minerales. y puede que esté detrás de todo esto también. No digo ellos, sino bueno, el choque entre India y China, aunque ahora se lleven bien por culpa de Trump, que haya Hay algo pique, hay detrás pique, hay de... pique de Igual que entre siempre. Bangladesh, que pasó también ahí, Bangladesh estaba metido Cuando también hiciste ese China. programa tan bueno de Sheikh Hasina, que era curioso porque presidenta y primera ministra, bueno, era el único país que tenía dos mujeres en los más altos cargos, ¿no? Que parecía que era avanzado y lo que al final había era una autocracia familiar, muy típico también de la zona como pasó, por ejemplo, con Benazir Bhutto, con todo lo que significó, ¿no? En Pakistán. Pero Nepal es un país bastante complejo, pequeñito y que encima se está recuperando, por lo que comentaba ahora una exalumna, mi madre me comentó que se seguía recuperando, viaja mucho por allí a raíz del terremoto de 2015. Entonces, son muchas cosas. La gente no vive bajo el umbral de la pobreza, pero hay mucha diferencia campo-ciudad. Es una zona muy poco urbanizada. Mm, Intenta copiar el esquema indio, pero no puede, y porque es mucho más pequeño. Mira, quemaron la televisión pública, Uf. una televisión la más importante de Nepal. Bueno, también te digo estos días, el ambiente está calentito, aparte de lo que hemos hablado lógicamente de Oriente Medio, pero poco está mirando la gente a la revuelta que hay en los Balcanes, en Serbia, que también han quemado la televisión estatal, ¿eh? Ujú. No, eso no me enteré. De aquí el linchamiento y detención del ministro de Economía. Uf, Eso odio. no. O sea, o sea, muy llamativo todo. Tengo que informarme. A ver, sé que Nacho Montes de Oca está haciendo un hilo muy interesante, pues a lo mejor hablo con él. A ver. Eh, Qatar no puede sobrevivir sin la base de Estados Unidos en sus territorios, coincido. Seguramente celebraron y hacen un comunicado por necesidad. Yo creo que hay algo raro ahí. Sí, van a hacer A algo, yo ver, creo que los hay algo así. Altani, mientras no se metiesen como he dicho anteriormente, en el propio esquema político jamás del país, de decir estos gobernantes son malos, no sé qué, tal igual, le dejan hacer básicamente lo que quisiesen. Pero quizá toda paciencia tiene un límite y el país ya ha sido triunfable mediador en lo que fue los acuerdos de Doha de 2020 para acabar con la guerra en Afganistán, que eso lo que dio lugar fue que volvió los talibán. También medió junto a China para acabar con lo que era la animosidad que sigue presente entre Irán y Arabia Saudí, poco antes del 7J, no sé, perdón, el 7 de octubre, perdón, no sé si te acuerdas, Paco. Ujú. Y un largo etcétera dentro de Oriente Medio, también con Yemen. Es decir, está intentando tener una escena global muy potente. Vuelvo a repetir que lo que es el libro de Nacho Álvarez Osorio e Iñaki Gutiérrez Terán lo explica muy bien. Es muy, muy recomendable. A ver si puedo pasar luego en comentarios la referencia, ¿no? Se llama Qatar, la perla de Oriente Próximo. Yo lo recomiendo, es muy pequeñito, no creo que llegue a 200 páginas, pero marca todo. Hubo acusaciones también bastante poco infundadas de que salió al mismo tiempo que, que lo que fue todas las informaciones favorables del país a raíz del Mundial de 2022, pero quiero decir que los autores estaban cocinando ya desde la época de la pandemia, con lo cual pudo ser una coincidencia temporal. Pero vuelvo a repetir que por estas cosas están los ánimos muy caldeados, se acusa de una cosa y otra, y hay que ir un poco más allá y, como bien has indicado, Paco, coger varias fuentes para luego contrastarlas. Ujú. Pues muchas gracias, Mariano, y finalizamos ya el programa. Espero que a la gente le haya servido para saber un poco qué está sucediendo en este convulso mundo que nos ha tocado vivir. La verdad que hay tantos cambios que es muy difícil, ¿no? Eh, saber lo que va a pasar. Pero yo creo que es importante saber que hay unas reglas, ¿no? Unas instrucciones, ¿no? Que tú tuviste la suerte, no digas nada, pero eres el único que leyó esto. Tú y el editor. Y muy bueno, lo releo porque me ha encantado, en serio. No, no, muy recomendable. Y dices, es que
efectivamente estamos ahora Y en no lo tienes todo, un... te falta la parte final. Lo sé, pero ahora mismo, pues fíjate, cuando tenga que dar clases estos días a los chavales, lo primero que tendré que decirles es que vivimos en un mundo convulso y que probablemente de época actual, como digo en este programa muchas veces, todo lo que yo diga o hayamos dicho en este programa, en algún podcast o lo que sea, a lo mejor en 15 minutos queda obsoleto. Yo siempre me Sí. refiero, como también decía Gustavo Beitler o Nacho Montes de Oca, el propio Juan Carlos, cuando estábamos preparando toda la información acerca de la ofensiva el año pasado de fuerzas rebeldes bueno, de HTS en Siria, y al día siguiente me llamas y me dices, oye, que ha caído Assad. E hicimos malamente porras para ver cuánto duraba, ¿no? Pero es muy complicado y es una situación que quizá por el espectro, y no quiero parecer muy pesado, no muy, vamos, muy pomposo, pero por el espectro de la globalización, situaciones que antes se tenían que dar en días, ahora se hacen en minutos. Mira lo que dice aquí Ronnie Kaplan, que es el portavoz Sí, oficial sí. en español, ¿no? La acción de hoy contra los principales cabecillas terroristas de Hamas fue una operación israelí totalmente independiente. Israel la inició, la llevó a cabo e Israel asume toda la responsabilidad. Básicamente diciendo que Estados Unidos no tiene nada que ver. Quizás para salvar la cara de Estados Unidos, de Sí. que tiene pinta. Sí, sí, yo creo que algo hay ahí. Excusate non petita, accusato manifesta. Totalmente, totalmente. Eh, pues Mariano, muchas gracias y como Un siempre abrazo. agradecerte que estés aquí para ayudar a dar luz a este mundo oscuro que nos toca vivir. Y gracias. Si quieres decir algo al público como despedida final. No, pues únicamente que, bueno, que como hablamos otras veces cuando hiciste un programa especial, a los que más invitado siempre es un honor, como he dicho con anterioridad, hay que esperar las próximas horas para ver cómo se desarrolla todo, ¿no? Ahora va a ser una guerra también, pero de información. Y solo muy al final quizá del día podamos ver qué ha ocurrido. Ahora bien, no descartaría que incluso lo que es la familia real catarí estuviese un poco ya harta de Hamas. Hemos de tener en cuenta también la situación que hay ahora mismo en Gaza, terrible. Y bueno, ver, como digo siempre, que puede sonar un poco al entrenador este serbio Bujadin Boskov, veremos, ¿no? Toca esperar, toca, bueno, pues clasificar la información que nos llegue y sobre todo no ser muy viscerales en un primer análisis. Esto va a llevar tiempo de aquí a los próximos días. Pues vamos a estar atentos y, por ejemplo, yo tengo que ahora ponerme al día porque en Nepal quitaron la bandera comunista del edificio del Partido Comunista, por lo tanto, que esté China detrás ya me pone un poco extraño este ataque. Es raro Ah, porque el Partido Comunista de Nepal potente es la rama maoísta, pero es más bien, quizás sea un acto, y perdón por cortarte, contra el sempiterno líder de Nepal, de del Partido Comunista Nepalí, que se llama Pachandra, que ha sido varias veces primer ministro y cada vez que es nombrado jefe de sí, gobierno por la eso, sí, lía. sí, 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 por eso. Digo que no estaréis muy metidos vosotros. Ahora estaréis Claro. atentos. Pues muchas gracias y hasta la próxima oportunidad aquí en Belum Artis, actualidad militar y geopolítica. Si sois nuevos en el canal, dar a me gusta, dejar un comentario y suscribiros al canal. Y si sois habituales, ya sabéis, compartir el programa para que más gente se ponga al día de este mundo que nos ha tocado vivir. Gracias y hasta la próxima ocasión aquí en Belum Artis, actualidad militar y geopolítica. Si todo va bien, hay programa de Frente Geopolítico a las 8:30, pero me mandó Anfisa un mensaje, quién sabe qué va a pasar. Lo tengo que leer ahora. Gracias y hasta la próxima.